Hola, buenas tardes. Buenas tardes, que el Señor me les bendiga. ¿Cómo están todos por ahí? Aquí está lloviendo. Esperamos que eh, no se vaya el fluido eléctrico, que todo funcione bien. Aquí está lloviendo. Esperamos que no se vaya el fluido eléctrico. Bueno, ¿cómo están todos por ahí? Ya hemos probado sonido y demás y aquí estamos en esta hermosa tarde, hoy 18 de agosto. Yo no sé ustedes, pero este año va pero súper rápido, va volando, va como que nada lo detiene. La palabra del Señor dice que por causa de sus escogidos, el tiempo va a ser cortado. Amén. Así que en esta tarde quiero recordarles que este, el tiempo va volando rápido y el Señor viene pronto. Dice nuestro hermano que aquí llueve mucho y me imagino que frío, ¿verdad? Bueno, dichosos, aquí está lloviendo un poquito y damos gracias al Señor porque hemos tenido un invierno muy seco y la verdad es que necesitamos esas aguas. Tal vez yo no, pero de alguna forma sí, porque las fuentes se secan y hay problemas de reducción de aguas. Los campesinos pues no siembran su producto, que es el tiempo en que ellos utilizan para poder enfrentar el verano. Así que bueno, damos gracias a Dios por esas lluvias que están cayendo, damos gracias al Señor porque todas las cosas Él las hace correctamente. Amén. Bueno, hermano Carlos, ahí donde usted está y todos los que se están conectando, los en vista y no en vista, y los que van a estar ahorita en esta tarde y los que se van a añadir durante el tiempo, la transmisión y los que nos van a ver de continuo en otro tiempo. Amén. Así que bueno, yo voy a estar hoy con ustedes, Zoraida Gómez va a estar con ustedes en esta tarde y yo les voy a pedir un gran favor. Corra, vaya y busque su Biblia porque hoy vamos a hacer algo bonito, como todos los martes, ¿verdad? Todos los martes tratamos este ministerio de traer algo nuevo y profundizar en la palabra del Señor y aprender cada día más. Yo le doy gracias al Señor porque he estado estudiando con una academia ahí y he estado aprendiendo más y eso me hace sentir feliz porque sé que puedo ayudar a otros a poder conocer más de la palabra del Señor, conocer más a Cristo, conocer más a Él, a ese Dios todopoderoso que a veces no entendemos y a veces no, ni siquiera se nos pasa, ¿verdad? A veces no comprendemos algunos textos bíblicos y demás, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el hermano, como los pollitos acurrucaditos. Pues bueno, aproveche como esos pollitos acurrucaditos. Así que hoy vamos a hablar y yo espero que ahí los hermanos tengan las sagradas escrituras, la palabra de Dios en sus manos y que vayamos al libro de Hechos. Ahí vaya buscándolo usted en el libro de Hechos y no sin antes quiero decirles, amados hermanos, que vamos a orar para que el Señor tome control de esta tarde y que pues provea la energía para poder desarrollar este tema y no quedar a oscuras, ¿verdad? Pues ya por lo menos mi esposo me solucionó el asunto del internet. Compramos una cosita ahí que si se va al internet, pues no quedo sin internet, pero bueno, se va el fluido eléctrico, pues quedaría un poquito oscura, pero bueno, no importa. Lo importante es estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a estar hablando
un tema muy lindo y como les dije, bueno, le damos gracias al Señor y le ponemos al Señor este tiempo en las manos de Él, que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a hacer, que ponga en mi boca esa palabra necesaria en el nombre de Cristo Jesús y que en todo Él sea glorificado. Amén. Ok. No sé si en algún momento usted, más que nada nosotros los de la generación que vamos entrando y dejando, ¿verdad? Porque estamos entrando en esta generación de la tecnología y a veces nosotros estamos queriendo buscar una información, queriendo aprender algo de las redes sociales y no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? No sabemos cómo hacerlo y estamos ahí dándole y buscando a ver cómo entendemos y cómo lo podemos hacer y a veces necesitamos quien nos enseñe, quien nos diga, bueno, abra aquí, entre aquí, acepte aquí, no toque esto, vaya para acá, vaya a ese otro lado, y que nosotros podamos manejar bien el asunto de la tecnología. Y a veces pues nadie se nos acerca como para ayudarnos y evacuar todas nuestras dudas. Y no solamente en la tecnología, hay muchas áreas en donde nosotros necesitamos ser ayudados por alguien que sabe de algo y no lo tenemos y quedamos sin solucionar o sin solución a esa necesidad. Hoy yo les quiero hablar en esta tarde de alguien que estaba en la misma condición y vamos a poner en la misma condición que no sabía nada como nosotros hoy con el internet, con la tecnología. Pero este hombre dice que él había hecho un viaje desde su lugar de nación a Jerusalén y de regreso a casa, a su nación, él leía un libro, él leía la palabra, leía el rollo y lo leía y él no entendía y él decía, bueno, yo quiero entender las escrituras. Me imagino que él se encontraba frustrado, se encontraba desesperado de saber que estaba leyendo algo y que él no lo entendía. Pero como tenemos un Dios que todo lo conoce, es omnisciente y omnipresente, él miró la necesidad de este hombre y tocó el corazón de un apóstol, ¿verdad? Y fue hacia él y cuando se acercó a este hombre importante, le dice, ¿qué lees? Y él le dice, ¿cómo sabré qué leo? O entiendes lo que lees, era la palabra exacta que le decía. ¿Entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, ¿cómo voy a entender algo que nadie me explica? Y bueno, ya ustedes se pueden imaginar de quién estamos hablando o vamos a hablar hoy. Le doy la oportunidad al hermano Carlos, tal vez él puede ponernos ahí un comentario de qué personajes estamos hablando de las Sagradas Escrituras, de alguien que leía y no entendía hasta que el Espíritu Santo llevó a un varón de Dios lleno del Espíritu Santo y empezó a explicarle lo que la Escritura decía. Hoy vamos a hablar de esos dos personajes. Así que yo espero que el hermano Carlos y los demás que están conectados y se vayan a conectar, vayan a las Sagradas Escrituras y busquemos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, y vamos a estar hablando de Felipe y el etíope. De Felipe y el etíope. ¿Listo? ¿Están ahí conmigo? Bueno, espero un dedito arriba para que me indiquen que ustedes me están entendiendo. Bendito sea el Señor. Ok. Hoy vamos a hablar de algo que en tiempos atrás, en una capacitación que recibí, me enseñaron, la profesora me enseñó a escudriñar las escrituras con las 4C. Aquí están, pero tal vez usted no las puede ver,
pero están las 4C. Las 4C, esa C de casa. Felipe y el etíope, es correcto. Las 4C. Las 4C, la C primera es el gancho o el anzuelo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra y así poder introducir el tema. Es lo que yo les estaba diciendo. Con la tecnología que a veces no entendemos y necesitamos a alguien que nos enseñe. Entonces, ese es el gancho, ese es como para captar de usted la atención. Ahora venimos con la segunda C. Esa segunda C, hermanos, es contar la historia y yo la voy a contar. También la podemos leer, pero hoy yo se la voy a contar, ¿verdad? Se la voy a contar o se la voy a relatar de aquí, ¿verdad? Y vamos a leer. Dice así. Hechos 8, 26 al 40. Voy a estarles leyendo la historia. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur. Y yo quiero que en esta tarde que usted está conectado, me esté siguiendo con la palabra. Yo quiero que usted me lea, porque luego vienen algunas preguntas y que necesito que usted esté atento a responderlas. Escuche. Hechos 8:26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todos los tesoros de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. En el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado a matadero y como cordero que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame pues, por favor, ¿de quién habló aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Ay, ya me perdí. Y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino con alegría. Y en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Esta es la historia de Felipe y el etíope. Ahora vamos nosotros a considerar
y vamos a aprender. ¿Listo? Ok, vamos a considerar cuáles eran los personajes de la historia. ¿Verdad? Ya captamos, ya contamos la historia, que son las 4C. La C1 era captar su atención, que usted esté interesado en aprender en esta tarde. Y el contar es contar la historia, ya sea leída como yo la hice, o usted la cuenta como una historia narrada. Ahora vamos a la tercera C y vamos a considerar. En considerar hay 6 preguntas en que usted y yo nos las tenemos que hacer de acuerdo al pasaje que leímos. Y la pregunta número uno, ¿quiénes son los personajes de la historia? Vamos a ver, yo sé que ahí está el hermanito Carlos, atento, y quizás su familia está ahí. Así que vamos a ver, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Quizás usted ahí puede ir escribiendo y yo le voy a ir ayudando. Personajes principales de la historia es Felipe, el etíope y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y también pues habla de la reina de Candace, ¿verdad? De donde pertenecía el etíope, la reina de Candace. Esos eran, pero los personajes principales de esta historia es Felipe, el etíope y el Espíritu Santo. Segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Y voy a detenerme un poquito aquí. Con estas 4C, nosotros podemos entender mejor las Sagradas Escrituras. A mí me ha servido muchísimo y por eso en esta tarde yo lo quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esa historia? Bueno, vimos que en esa historia ahí está el carro, ¿verdad? Donde estaba el etíope leyendo la escritura, ¿verdad? Estaba el rollo, la escritura, el rollo que estaba leyendo. También podemos encontrar allá en el verso, en el verso 32, ahí podemos encontrar ovejas, podemos encontrar ovejas, podemos encontrar cordero, ¿verdad? Que es lo que habla el profeta, ¿verdad? Encontramos agua, encontramos la escritura. Listo, entonces, ¿cuáles son los objetos que encontramos ahí o cosas? Bueno, estaba el carro o carruaje, había agua, estaba la escritura, se habló de ovejas y se habló de corderos. Listo, eso es lo que hay en la historia, ¿verdad? Vamos desmenuzando con las 4C a considerar. Pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? Vea cómo nosotros con estas 4C podemos ir entendiendo más la palabra, porque estas preguntas nos ayudan a interpretar o a entender más las Sagradas Escrituras. Y esto me encanta porque ya no nos pasa como Felipe, como el etíope, no entendemos, a veces leemos y no entendemos, pero con estas 4C nosotros podemos entender más las escrituras. Entonces, en la tercera C de considerar hay 6 preguntas. La número 1, ¿quiénes eran los personajes principales de la historia? ¿Cuáles eran los objetos de la historia? Y ahora, ¿dónde ocurrió la historia? Y si nosotros vamos leyendo, dice así. Vamos a ir al verso 28 del 8. Vaya a leer conmigo, amado hermano. Dice, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo
lo del profeta Isaías. ¿Dónde ocurrió la historia? De camino a su casa, a su país. Ahí ocurrió la historia. ¿Dónde? Recuerden que él había ido a Jerusalén a adorar y ya venía de regreso a su país cuando esta historia se desarrolló. Verso 28. ¿Lo leyeron conmigo? Ahí dice, y él en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Ahí ocurre la historia de Felipe y el etíope. ¿Están entendiéndome en esta tarde? Bueno, yo espero que usted me esté entendiendo. Ok. ¿Dónde ocurrió la historia entonces? De regreso a su país. Y yo quiero que usted, amado hermano, siga concentrado en el pasaje que leímos y usted en esta pregunta número 5 a considerar, encuentre en la historia cuál era el problema que se desarrolla en este tema. Vamos a pensar, ahí le voy a dar chance a mi hermano Carlos a ver cuál era el problema que había en esta historia. Pareciera que no hay ningún problema, pero hay un problema ahí. A ver, el hermano Carlos, los hermanos que están conectados, ¿me puede decir en esta tarde qué problema vemos en esta historia? ¿O cuál es el problema que podemos encontrar en esta historia? ¿Listos? Ok. ¿Cuál es el problema? Y yo quiero hacer como un contexto de acuerdo a lo que eran los eunucos. Los eunucos eran hombres que por asignación o por obligación, no sé, o tal vez voluntariamente, se ofrecían para ser castrados. Quitaban no todos sus miembros, ¿no? Pero sus testículos eran quitados. Amén. Leer y no entender. Eso era un problema. Correctamente, era un problema. Entonces, llevándolos un poquito al contexto, gracias mi hermano, eso es una respuesta muy correcta. Llevarlos al contexto y decirles que un eunuco era alguien que habían castrado, habían quitado parte de sus órganos importantes, y el eunuco eran los que cuidaban las doncellas. Y esto lo vemos cuando en el libro de Esther, ¿verdad? Había un eunuco que cuidaba el harén del rey y tenía que ser castrado, ¿verdad? Lógicamente tenía que ser castrado porque si no, imagínense, ¿verdad? No las podía cuidar. Entonces, era un alto jerarca y recordemos que los etíopes no eran del pueblo de Israel, no eran judíos, entonces habían cosas que ellos no podían hacer con libertad. Entonces, este etíope, eunuco a la vez, dice que él era un creyente, él era creyente y él viajó desde Etiopía, desde su lugar de nación, a Jerusalén a adorar. Entonces, por ser eunuco y por ser etíope, no tenían el privilegio de entrar a los templos, no tenían esa libertad de adorar como los judíos. Entonces, posiblemente él quedaba fuera del templo, ¿verdad? Pero él fue. Pero de regreso a casa, él lleva el rollo, él lleva la escritura y él va leyendo la palabra, porque tenía sed de Dios, tenía sed del Señor, de la palabra. Pero él no entendía, como dice el hermano Carlos, leer y no entender. Eso es un problema, leer y no entender. Entonces,
El problema era que había una exclusión, ¿verdad? Tanto racial como social, porque él pues era una persona extranjera. Ese era un problema. Y como dice nuestro hermano, había falta de entendimiento, leía y no podía entender. Un entendimiento espiritual. Y muchas veces nos pasa a nosotros, queremos aprender más, queremos conocer más del Señor y leemos y a veces no entendemos, ¿verdad? Y por eso está el Espíritu Santo de Dios para enseñarnos, para guiarnos. Y esto es lo que sucedió con el etíope. Entonces, y si leemos el verso 31 y el 30 al 34 dice, ¿cómo voy a entenderlo? Eso era un problema. Ese es el problema. ¿Cómo voy a entender? Le contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe. Tuvo esa apertura. Este hombre, este etíope fue humilde al reconocer su necesidad de que leía y no entendía. Dice, invitó a Felipe a subir y a sentarlo con él, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, amados hermanos, es un problema el orgullo, que no nos dejamos enseñar de cualquier forma. Tiene que ver con tecnología, con cocina, con costura, con cualquier cosa. A veces decimos, no, esto es así, 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 o a mí no me expliquen, yo soy cerrado, yo soy cerrada, y así me quedo, ¿verdad? No, el etíope, él dijo, yo quiero saber qué es lo que hay. Entonces, el problema era que él leía y no entendía lo que estaba leyendo. ¿Se soluciona el problema? Es la sexta pregunta. Pregunta número 6. ¿Se solucionó el problema en ese momento? Sí, sí se solucionó. Felipe llegó y le leyó la escritura y se la explicó. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya tenemos la primera C, que es captar, la segunda C, que es contar, la segunda C, que es considerar, y considerar tiene 6 preguntas. ¿Quiénes son los personajes de la historia? 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? 3. ¿Dónde ocurrió la historia? 4. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? Y la 6, si se solucionó el problema. Y si se solucionó el problema, porque vemos que dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado a matadero y como cordero que enmudeció ante sus trasquiladores. Y dice aquí, sigue leyendo, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién le describirá? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Pero dice que Felipe empieza a explicarle de acuerdo al texto que él estaba leyendo. Y lo vemos aquí, dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Ahí arrancó Felipe para poderle explicar y le lee el libro de Isaías, lo que él estaba leyendo. Entonces, sí se soluciona el problema. El etíope entiende a través de Felipe que le explica las Sagradas Escrituras. ¿Cuánta necesidad hay hoy en este tiempo? En el mundo, la gente que no conoce a Cristo desea conocerle. Hay mucha gente que desea conocerle, pero no reconocen su condición de pecado porque no entienden la escritura. Y estamos nosotros para poderlos instruir en el camino de la salvación. Ahora viene la 4C. En la 4C o en la cuarta C hacemos 4 preguntas para dar firmeza o aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones.
Y aquí es lo que a mí más me gusta porque viene el asunto a reflexionar. Ok, ya vimos el captar, ya vimos el contar y ya vimos el considerar y respondimos a 6 preguntas. Ahora vamos con el consolidar. Consolidar es fortalecer, dar firmeza a la palabra y aplicarla a mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que nosotros vayamos a enseñar las Sagradas Escrituras, debemos nosotros aplicarla a nuestra vida para así poderla enseñar a otros. Entonces, en la cuarta C hay 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia? A ver, ahí el hermanito que está atento. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Vamos a ver, vamos a dar un poquito de chance. A ver, el punto principal de la historia es la evangelización, ganar almas para Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación a las personas que no conocen a Cristo. Cuando nosotros vemos en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo cayó sobre los 120, el objetivo de ese momento era que todos escucharan el Evangelio en su propia lengua. Todos los que estaban ahí conocían a Jesús, habían caminado con Él, lo habían visto hacer milagros. Amén. Por eso es que dice la Escritura que estaban los 120 reunidos ahí, pero no era solamente 120, sino que alrededor de ellos había una gran multitud, esos mismos que habían seguido a Jesús, los que lo habían visto hacer milagros, los que habían escuchado por testimonio de lo que Jesús había hecho, estaban ahí. Porque me imagino que igual en estos tiempos hay un movimiento. ¿Para qué se encerraron esos locos? ¿Para qué se encerraron estas personas? ¿Para qué estamos ahí con esa intriga? ¿Qué es lo que irá a pasar? Me imagino que 10 días, 11 días, 20 días, 100 días, ¿verdad? Ahí estaban, ahí estaban, ahí estaban. Pero no duraron 100 días, ¿verdad? Era en el día de Pentecostés, eran 50 días. Entonces, amados hermanos, pero ahí estamos, a veces nosotros intrigados, ¿qué va a suceder? Entonces, esos 120 que estaban ahí, estaban orando, estaban clamando por la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Y dice que cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, dice que cada uno de los que estaban reunidos ahí afuera escucharon el Evangelio en su propia lengua. Usted lo puede leer allá en el libro de Hechos, iniciando los capítulos. Dice que cada uno de estas personas, habían de Jerusalén, medos, pardos, de todos lados habían personas, y dice que el Evangelio fue predicado en su propia lengua. Pudieron escuchar el Evangelio y entendieron, y ellos se asombraron porque decían, ¿cómo estos que son simples pescadores, sencillos, casi que iletrados, los escuchamos hablar en nuestra lengua, en nuestro idioma? Amén. Entonces, amados hermanos, esto es lo que el Señor
está llevándonos en este tiempo y Él quiere que nosotros entendamos su voluntad, que la voluntad de Dios es llevar las buenas nuevas. ¿Y qué son buenas nuevas? Dice que es poder de Dios, salvación para todo aquel que en Él cree. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y yo creo, mi hermano, que estas 4C a usted le pueden ayudar para poder comprender la Escritura y con estas preguntas llevar a la persona a Cristo, a Cristo. Amén. Entonces, el punto principal, evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué pecado, escúcheme hermano, qué pecado ve usted en esta historia y que hoy necesitamos confesar? ¿Qué ve usted en esta historia que debemos de confesar? A ver, ¿quién se atreve a comentar? ¿Quién se atreve a comentar? ¿Qué pecado en esta historia? Está Felipe, está el etíope, no entiende lo que lee. El Espíritu Santo manda a Felipe. Bueno, yo tengo aquí y el pecado que debo de confesar. El pecado que yo debo de confesar es el orgullo, la autosuficiencia, porque muchas veces creemos que no necesitamos de otros, que muchas veces creemos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos del Espíritu Santo y que todo lo hacemos por nuestra fuerza, quizás porque usted y yo somos intelectuales, conocemos el ABC, sabemos el 2 más 2, o a veces no queremos ser enseñados por orgullo, ¿verdad? Me da vergüenza que la gente sepa que yo no sé, que esto y que el otro. Pero aquí yo veo a un etíope porque dice que este hombre era importante, dice un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candesa. No era un hombre común y corriente, era un hombre letrado, un hombre administrador de los bienes de una reina, de un pueblo. Amén. Pero él no tuvo orgullo, no se sintió autosuficiente y le dijo a Felipe, enséñame las escrituras, enséñame por favor, yo quiero entender lo que leo. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros, y esto lo hablo por mí, ¿verdad? Y esto es muchas veces, yo soy muy intensa, los que trabajan conmigo constantemente, diario, soy muy intensa, me gusta que las cosas se hagan en esa forma, en ese formato, no me gusta que a última hora me cambien los roles, ¿verdad? Y entonces es algo que yo estoy trabajando, amén. Creemos saberlo todo, exactamente, orgullo, creemos saberlo todo, pero este hombre era importante, sabía muchas cosas, sabía leer, estaba leyendo la palabra de Dios, pero él no entendía y él dijo, humildemente reconoce que necesita ser enseñado. Entonces nosotros necesitamos, y confieso mi lucha, el de autosuficiencia en algunas cosas, no en todas, pero en algunas cosas pienso ser muy autosuficiente y eso es orgullo. Entonces, porque me gusta ser organizada en las cosas y me gusta que las cosas se hagan bien. Amén. Y esto me lleva a hacer que a veces el ser orgulloso y autosuficiente nos lleva
a que yo mejor hago las cosas. No, yo mejor hago las cosas. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. No, 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 yo mejor lo hago. No, no, no. O me permite, no, 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 mejor yo lo hago. Eso es orgullo, ¿verdad? Que, como dice el hermano, creemos saberlo todo. Pero bueno, el etíope reconoce que necesita ser ayudado para entender el evangelio. Y muchas veces el mundo, el que no conoce al Señor, por orgullo, por autosuficiencia, dice, yo no necesito, yo sé la escritura, yo la conozco, y pueden recitar o citar algunas citas. Y tal vez no con versículos bíblicos, pero la recitan. Yo sé que el Dios dice que Dios es aquí, que Dios es allá, pero no se dejan enseñar. Y dice la palabra del Señor que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y este hombre, este etíope, él dijo, yo no voy a perecer por falta de conocimiento. Yo le voy a preguntar a este hombre que vino hoy. Quizás él está orando, Señor, manda a alguien para que me explique la escritura. Ok, hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué pecado veo en la historia y que yo debo de confesar? Debemos de confesar nuestros pecados. Amén, a Dios. Cuarta pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? No hacia el etíope. Porque recuerde que estamos considerando, y eso es darle firmeza a la palabra a mi vida. ¿Dónde veo yo el amor de Dios aquí? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? A ver, ahí Carlitos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ok, le vamos a ayudar. Escuchen lo que dice el verso 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó. Vemos en este versículo el amor de Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, toca a Felipe y Felipe dice que corre, va deprisa, no se detiene. Usted y yo somos el instrumento para esta humanidad de correr a prisa y llevar esas buenas nuevas de salvación. Y decirle al hombre y a la mujer, permíteme leer contigo la escritura y explicarte. Y lo vamos a hacer con el método de las 4C. Y en considerar y consolidar, va a ir usted haciéndole preguntas a la persona y ella respondiéndole y así abriendo el entendimiento. Y vemos cómo el amor de Dios se muestra en este varón. Amén. Entonces, amado hermano, el amor de Dios lo vemos, dice, cuando Felipe se acerca al etíope y le guía y le explica lo que está leyendo, ya que el etíope tenía una gran necesidad espiritual. Y esto trae una respuesta del etíope hacia el evangelio. Dice que sigue el camino, entonces dice, comenzando, ahí van avanzando, y dice que entonces mandó a parar el carro. Ambos se bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Vea lo importante que es, amado amigo y hermano, enseñar correctamente las escrituras, porque cuando nosotros explicamos al que no conoce del Señor, del amor de Dios, y se lo explicamos de una manera clara y sencilla,
estas personas van a abrir su corazón y van a decir, yo reconozco que necesito un Salvador, yo reconozco ser bautizado, yo necesito ser bautizado. Dice el hermano que al enviar a Felipe para hablar al etíope en la obediencia de Felipe, ahí se muestra, exactamente, ahí se muestra el amor de Dios hacia nosotros, hacia el etíope. Dios muestra su amor para conmigo porque hubo alguien que un día, al igual que el etíope, se acercó a mí y me habló de Cristo y me explicó muchas cosas que yo no entendía. Una joven en ese momento que servía en la liturgia de la religión tradicional, maestra de catecismo, pero no entendía, me pasaba como el etíope, hasta que alguien un día se acercó y me dijo que el amor de Dios para conmigo era en gran manera y que me había amado y que había dado su vida por mí. Entonces, el amor de Dios se muestra ahí, enviando a Felipe rápido. ¿Cuánta gente hay como el etíope en el mundo? Pero muchas veces nosotros, amados hermanos, no corremos como Felipe. Todo lo postergamos, todo lo dejamos para otro día. Lo dejamos para que otras personas lo hagan. Ah, es que como el pastor no sale. Ah, es que como el grupo de evangelismo está en su mundo, no salen a evangelizar, no salimos a evangelizar. Pero Felipe fue obediente al Espíritu Santo, fue obediente a la voz de Dios y fue donde el Espíritu le llevó. Qué importante es, amado amigo y hermano, que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu. Y esto que le digo, mi amado hermanos, a mí me ha pasado muchas veces. Una de las primeras veces que me sucedió, recuerdo que yo iba pasando por un mercado central de Puerto Limón y había una persona en condición de calle y yo siento en mi espíritu devolverme y orar por ella. En el momento que yo siento esa convicción del llamado del Espíritu, inmediatamente digo, no, hay mucha gente que está viendo y si no pasa nada, qué vergüenza. Entonces, mi amado hermano, qué importante es la obediencia como Felipe y poder acercarnos a alguien y que se cumpla el amor de Dios en las personas que necesitan de Cristo. Felipe, el etíope, al bautizarse, este es el reflejo del grande amor de Dios transformador. Porque el amor de Dios transforma las vidas. El amor de Dios cambia las vidas. Y el amor de Dios se refleja transformando la vida del etíope. Y dice que creyó inmediatamente, fue bautizado, como dice Romanos 5:8, para confesar el amor de Dios en este pasaje, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí reforzamos esta historia del amor de Dios hacia nuestras vidas, porque dice que nos amó tanto el Señor que nos ha perdonado nuestros pecados, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por mí, murió por ti, murió por el etíope, murió por el que se pierde, por la prostituta, por el alcohólico, por el no alcohólico. Cualquiera que sea su pecado, Cristo murió. Y el amor de Dios en las Escrituras se muestra cada día. Amén. Ok, seguimos.
Cuarta pregunta, de consolidar. ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poder predicar o poner en práctica su palabra? ¿Qué le puedo pedir a Dios? ¿Qué le puede pedir usted a Dios en esta tarde? ¿Qué le puede pedir a Dios que obre en usted? ¿Qué le puede pedir a Dios? ¿Qué le puede pedir a Dios? Yo le pediría a Dios en esta tarde que me haga más sensible a la voz de su espíritu y más obediencia. Yo no sé qué le va a pedir usted, pero yo le voy a pedir eso al Espíritu de Dios en esta tarde. Que Dios obre en mí a hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Para ir concluyendo a la enseñanza de hoy, ya usamos las 4C, ¿verdad? Ya usamos las 4C, que es captar, contar, considerar y consolidar. El considerar tiene 6 preguntas, que son: ¿cuáles son los personajes de la historia? Lo vimos. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cómo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? Y si el problema se solucionó. Ya vimos todo eso. Luego viene la parte de consolidar, que es mi espejo, yo. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo yo en la historia en la cual yo tengo que confesar? Que ya lo estamos haciendo. ¿En qué versos y palabra de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Entonces es lo que nosotros tenemos que preguntarle a las personas que evangelizamos o discipulamos. Y la cuarta pregunta es: ¿qué pediré de Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? Conocimiento, obediencia, discernimiento, obediencia. Amén. Así es, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que obre en nosotros conocimiento. Hoy usted está adquiriendo conocimiento. Y cuando adquirimos conocimiento, debemos de ser obedientes y obedecer la palabra del Señor. Ser sensibles a ese Espíritu Santo cuando Él nos mueve a llevar las buenas nuevas de salvación a las personas. Y esto no es de un grupo, es de cada día nosotros poderlo llevar. ¿De acuerdo? Ok. Ya casi vamos aterrizando. Me quedan 2 aspectos. Ya vimos las 4C. En esta historia del libro de Hebreos, de Hechos, capítulo 8, hay algo que también lo hemos visto en las enseñanzas, es ley y evangelio. Cuando nosotros evangelizamos o discipulamos, siempre tenemos que llevar a las personas a los 2 lados, ¿verdad? A la ley y al evangelio. Y aquí, en estos versículos, vemos muy palpable la ley y vemos muy palpable el evangelio. Aquí está. La ley, vamos a leer un poquito aquí, ¿verdad? Vamos a ver dónde lo tengo. Dice que la
la ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra el pecado. Ella es como ese espejo que me revela que yo necesito de un Salvador, que yo en mi condición de pecado no puedo heredar el reino de los cielos. Por eso dice que los que murieron antes de la ley, Dios tendrá misericordia de ellos y serán salvos de la manera que Dios quiere. Pero dice que cuando vino la ley, vino para mostrarnos el pecado y de cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos y cómo andemos. Amén. Entonces, eso hace la ley. La ley muestra mi condición. Y vean lo que dice. Vamos a verlo textualmente, donde encontramos la ley aquí. Y dice en el 32 que el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado a matadero. Este pasaje hasta el 33 habla del profeta Isaías. Eso es ley. Esta es la ley. Dice que él fue llevado a matadero porque está hablando del Antiguo Testamento. Y si usted va al libro, continúa leyendo el libro de Hechos, vemos que en cada capítulo o en cada parte de este libro hay ley y hay evangelio. Entonces, estamos con la ley. La ley, los textos que reflejan la ley se encuentran del 32 al 33. Amén. Ahí está. Como oveja fue llevado a matadero. ¿Por qué? Porque está citando el Antiguo Testamento, la ley. Amén. ¿Dónde encontramos en este capítulo o en estos versículos, dónde encontramos evangelio? Evangelio son las buenas noticias. ¿Dónde encontramos las buenas noticias de salvación en este capítulo o en estos versos del 26 al 40? ¿Dónde lo encontramos? Vean dónde está el evangelio. El evangelio está en el verso 35. Oiga lo que dice. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, ¿con cuál pasaje comenzó Felipe? Con la ley, diciendo: como oveja fue llevado a matadero. Amén. Comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Aquí es evangelio, la gracia. El Felipe le dice al etíope: bueno, hubo alguien que murió, fue a la cruz como cordero, como oveja, no enmudeció, no abrió su boca, lo humillaron, no hicieron en él justicia. ¿Y quién contará su descendencia? Ahí Felipe le dice al etíope: que murió bajo esa ley, vino a darnos evangelio, que el evangelio es buenas nuevas de salvación. Entonces, en el 35 vemos evangelio, ahí lo vemos reflejado. Entonces Felipe, comenzando ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, dice, llegando a un lugar donde había agua, dijo el eunuco: hay agua. Porque cuando nosotros presentamos el evangelio correctamente, mi amado hermano, el evangelio va a eliminar
toda barrera, tanto social como cultural, porque las buenas nuevas de salvación es para todos. Y la conversión y el bautismo del etíope, del eunuco, es la intervención del Espíritu Santo. Y Felipe representan el cumplimiento de la promesa de Isaías. Así que, mi amado hermano, en estos pasajes queda demostrado una vez más que nuestro Padre Celestial está interesado que usted y yo seamos maestros de la palabra y que la enseñemos correctamente. Y estas 4C me han ayudado a poder comprender más las Escrituras. Comprender más las Escrituras. Entonces, la ley nos muestra el camino que debemos de tomar, que debemos, si es posible, girar en U y devolvernos a esas buenas nuevas que hablan de Jesús, porque las buenas nuevas de salvación traen conversión, traen bautismo y traen demostración del poder de Dios en la vida de cada uno que cree en Jesús. Y creo que usted y yo, de alguna manera, hemos sido como ese etíope. Hemos sido que no entendíamos, que no entendemos, pero que siempre hay un Felipe y el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días y todo el tiempo para podernos ayudar. Y la palabra de verdad nos hará libres, libres de barreras, de obstáculos sociales, culturales, de posición, de religión, de credos, porque cuando Cristo pasa por nuestras vidas, cuando tenemos un encuentro realmente impactado por el poder de esa gracia, de esas buenas nuevas de salvación, y leemos al final, dice, entonces, vamos a ver, mientras iban por el camino había agua, y dice, entonces mandó a parar el carro, ambos bajaron del agua, Felipe lo bautizó, y cuando subieron el agua dice que el Espíritu Santo de repente se llevó a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver, pero siguió su camino alegre, con gozo. Es que sabe, mi amado hermano, cuando Cristo pasa por nuestra vida, cuando viene a nuestra vida, cuando tenemos ese encuentro, la alegría, el gozo, la libertad viene a nosotros. Y dice, este siguió. ¿Quién? El etíope. Siguió su camino alegre. Siguió su camino alegre. Y hoy nosotros como ministerio queremos que muchas personas conozcan a Cristo a través de estas redes sociales, a través de nosotros como parte de ser esos embajadores de buenas nuevas de salvación. Por eso yo espero, mi amigo, mi hermano, que en esta tarde estas 4C, este método de las 4C nos ayuden para ser mejores maestros, para ser mejores personas que podemos llevar las buenas nuevas de salvación correctamente. Y aquí con las 4C es muy excelente. Para mí me encanta. Quizás podrán haber otros métodos que a usted le funciona en buena hora. Continúe con su método. Yo aprendí estas 4C y en esta academia las utilizamos mucho, las 4C, para poder extraer al filtro
lo que a veces nosotros no entendemos. Así que esto fue todo de mi parte. Yo espero que usted haya podido aprender, repase esta enseñanza, compártela con alguien. Ahora, si usted quiere el método de las 4C, yo se lo puedo estar enviando. Solamente me escribe y yo se la envío. ¿Por qué? Porque sé que esto, al igual que a mí, nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Así que sigamos orando por este ministerio, sigamos orando por los hermanos que están con alguna situación de salud. Damos gracias a Dios porque todo marcha bien con nuestra compañera Shirley. Oremos cada día más. Seguimos orando por nuestro hermano Carlos. Seguimos orando por Maureen y su niña. Seguimos orando por Marlene. Seguimos orando por Katia. Seguimos orando por la hermana Vianey. Seguimos orando por mi persona. Creo que somos probados y seguiremos siendo probados, pero sabemos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Así que de mi parte, Zoraida Gómez estuvo con ustedes, muy contenta. Que el Señor me les bendiga grandemente. Nos vemos mañana. Mañana miércoles en tertulia tendremos un invitado especial, es el Espíritu Santo. Y esperando que nuestra compañera se recupere para poder estar juntas, que la sigo extrañando porque es una mujer de armas tomar. Esta es como una Felipe. Es una Felipe. Así que el Señor me les bendiga, les amamos, les bendecimos. Hasta nuestro próximo programa mañana a las 3 de la tarde. Bendiciones.